Queridos amigos, hola a todos. Hoy vamos a preparar tartaletas con la popular combinación de pistache y frutos rojos. Las tartaletas quedan no solo muy ricas, sino también bonitas, con buena textura, coloridas y muy llamativas. Vamos a cocinar. Comencemos por la base de las tartaletas hecha con masa quebrada. Para la masa quebrada necesitaremos mantequilla fría del refrigerador, cortada en cubitos pequeños. Huevos, hay que batirlos con un batidor de globo hasta que la clara se mezcle con la yema. Harina cernida, azúcar glass, harina de almendra y sal. Juntamos todos los ingredientes secos. La harina cernida, a ella cernimos el azúcar glass, añadimos harina de almendra, sal y mezclamos muy bien. Coloco en el tazón los ingredientes secos y la mantequilla, y para la masa quebrada voy a usar el aditamento pala. Vamos a mezclar hasta que tenga la textura de migas finas y sueltas. Así debe quedar la miga fina, homogénea y suelta. En las manos no debe quedar ni rastro grasoso de la mantequilla ni seco de la harina. Ahora agregaremos los huevos fríos y llevaremos la masa hasta que forme una bola seca y homogénea y hasta el momento en que comience a despegarse de las paredes del tazón. En esta etapa detenemos el amasado de inmediato. Con unos cuantos movimientos terminamos de mezclar la masa a mano. Al trabajar con masa quebrada, es importante no permitir que se caliente. Yo siempre controlo la temperatura con un pirómetro y procuro que no sobrepase los 20, máximo 22 grados. Si la masa empieza a calentarse, detengo el trabajo y la enfrío. Ahora la temperatura lo permite y extiendo la masa de inmediato, y después la enfrío ya estirada. Divido la masa en dos partes y la extiendo entre dos hojas de papel para hornear. Enfrío previamente el rodillo y la charola para hornear en el refrigerador. Esto permite conservar por más tiempo una temperatura cómoda durante el trabajo. La masa quebrada no la extendemos en el sentido habitual, sino que la alisamos con cuidado del centro hacia las orillas. Y de manera periódica es indispensable separar el papel de la masa por ambos lados. Para las tartaletas se puede hacer una capa de masa un poco más gruesa que de costumbre, porque tienen mayor altura y tendrán más relleno. Trabajamos rápido, extendemos ambas partes de la masa y yo las paso de inmediato a la charola fría. Ahora la masa se debe enfriar muy bien y estabilizarse antes de continuar con el trabajo. Es un mínimo de 8 a 12 horas. Y en ese mismo momento haremos de inmediato la preparación del ganache batido, ya que también necesita tiempo para estabilizarse. Para él necesitaremos chocolate blanco, crema con un contenido de grasa del 33%, pasta de pistache, jarabe de glucosa y grenetina, que previamente remojé en agua fría. El chocolate se debe derretir por impulsos en el horno de microondas o a baño María. Aquí lo principal es no sobrecalentarlo para que no se corte. En un caso pequeño vertemos la mitad de la crema indicada en la receta. Añadimos el jarabe de glucosa y calentamos todo junto hasta aproximadamente 60 grados. Después agregamos la grenetina hidratada y mezclamos bien hasta que se disuelva por completo. Al chocolate derretido añadimos la pasta de pistache y vertemos la crema caliente con grenetina. Trituramos todo junto con la licuadora de inmersión hasta obtener una consistencia homogénea y lisa. Y luego, sin detener la licuadora, vertemos la segunda parte de la crema fría y volvemos a integrar todo cuidadosamente. Vertemos el ganache en un recipiente plano en una capa delgada. Cubrimos con plástico en contacto con la superficie y lo llevamos a estabilizar junto con la masa por un tiempo de 8 a 12 horas. Para las tartaletas voy a usar un molde con forma de canasta que todo el mundo conoce bien. Ahora este tipo de forma para tartaletas está especialmente de moda y a mí también me gusta mucho. Y como mis moldes son comunes, sin recubrimiento antiadherente, los unto con mantequilla, sobre todo dentro de los pliegues, y los enfrío en el refrigerador. Cuando la masa se haya estabilizado, separamos el papel de ambos lados, cortamos círculos con un cortador y los colocamos encima de los moldes fríos. Trabajamos rápido.
Las medidas de todos los moldes las indicaré en la descripción bajo el video. Y para que las tartaletas queden con un relieve definido y bonito, presiono ligeramente las ondulaciones con una esteca, pero con cuidado sin apretar demasiado. Y como los moldes no tienen perforación, en la base hay que hacer pinchazos con un tenedor. Y voy a hornear sobre una charola perforada. La base, antes de hornearla, también necesitamos enfriarla. Al trabajar con masa quebrada es importante mantenerla fría todo el tiempo. Y mientras las bases se estén enfriando, prepararemos el relleno frangipán de pistache. Para ello necesitaremos mantequilla pomada, que está aproximadamente de 14 a 16 grados, harina de pistache, huevos también a temperatura ambiente y azúcar. El frangipán se prepara rápido y fácil. Batimos la mantequilla junto con el azúcar, luego añadimos el huevo y volvemos a mezclar bien. Y al final incorporamos la harina de pistache y mezclamos de nuevo. Resulta una crema muy aromática y homogénea de un bonito tono verde. Lo pasamos a una manga pastelera y mientras las tartaletas se estén horneando, se enfriará en el refrigerador. Las bases enfriadas las horneamos a 160 grados hasta que se doren ligeramente, como sin terminar de cocerlas del todo. Esto es importante, porque habrá una segunda etapa de horneado con el frangipán y necesitamos margen para que las tartaletas no se quemen. En mi horno hasta el punto deseado se hornearon alrededor de 15 minutos. Dejamos que las tartaletas se enfríen un poco y luego las retiramos de los moldes. En general se desprenden solas de los moldes, pero si alguna de repente no se soltó, simplemente empuje con cuidado el molde por dentro y todo se despega perfectamente. Las tartaletas quedan muy bonitas. Las dejamos enfriar por completo y luego las rellenamos con frangipán de pistache. No más de la mitad, porque el frangipán se eleva bastante. Yo además decidí poner dentro del frangipán trozos de fresa. Quería que el corte quedara más bonito, pero en la práctica la fresa soltó humedad extra y el corte resultó por el contrario menos vistoso. Así que pueden omitir tranquilamente este paso. Terminamos de hornear las tartaletas con frangipán aproximadamente de 10 a 12 minutos más y nos guiamos por él. Su superficie se volverá mate, se compactará ligeramente y dejará de verse húmeda. Y antes de rellenar las tartaletas con el relleno de frutos rojos, deben enfriarse por completo y luego pasamos a la preparación del relleno. Para ello necesitaremos puré de frutos rojos. En mi caso es una mezcla de frambuesa y fresa silvestre. En lugar de la fresa silvestre se puede usar fresa. También necesitaremos azúcar, fécula de maíz, jugo de limón y grenetina previamente remojada en agua fría. Mezclamos la fécula de maíz junto con el azúcar, vertemos el puré de frutos rojos en un cazo y batiendo con un globo, incorporamos poco a poco la mezcla de azúcar y fécula. Mezclamos bien y llevamos al fuego y removiendo constantemente llevamos la mezcla a ebullición. Luego cocinamos durante aproximadamente 1 minuto y medio, la mezcla espesará y tomará un color intenso. Retiramos del fuego, añadimos la grenetina hidratada y mezclamos cuidadosamente hasta que se disuelva por completo. Y después incorporamos el jugo de limón y mezclamos de nuevo. Vertemos el relleno en un vaso cómodo y rellenamos las tartaletas ya frías. Al rellenar no llegamos del todo a los bordes y ayudamos con la mano a que el relleno se distribuya de manera uniforme. Metemos las tartaletas al refrigerador. El relleno se estabiliza bastante rápido, en unas cuantas horas. Después de que el relleno se haya estabilizado, pasamos a la etapa final de nuestras tartaletas, al ganache batido. Se ha enfriado bien y ahora tiene una textura muy suave y lisa. Lo transferimos al tazón de la batidora y lo batimos hasta que esté firme, pero suave y maleable. Aquí es importante no batirlo de más para que no pierda esa suavidad. Así es como debe quedar. Pasamos el ganache listo a una manga con una boquilla redonda habitual y lo escudillamos en las tartaletas. Este decorado sencillo está muy de moda ahora, pero si lo desean, por supuesto, pueden usar una boquilla con cualquier otro relieve.
Para decorar, yo utilizo fresa fresca. También funcionan de maravilla la frambuesa o la fresa silvestre. Las bayas frescas no solo se ven bonitas, sino que añaden un acento de sabor vibrante y completan la composición en su conjunto. Además, utilizo un poco de frambuesa liofilizada y pistaches troceados. Aquí lo importante es no excederse. El decorado debe ser ligero y delicado. Y vean qué lindas y vistosas quedaron las tartaletas. Y están muy ricas. La combinación de pistache con frutos rojos ya de por sí es infalible tanto en sabores como en texturas. Amigos, espero que se hayan inspirado y que les den ganas de probar esta receta. Vale la pena. Y por mi parte eso es todo. Yo, como siempre, les agradezco a todos su atención. Nos vemos en nuevos videos. Adiós, adiós.